Facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal desde Puerto Rico al mundo. Y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui en San Juan, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Estoy muy bien, tengo un poquito de sentido de culpa porque ya me comí el primer canguro, oye, esta semana pasada. Ay, terrible, si te escuchan algunos por ahí. Yo conozco algunos veganos que estarían bueno, tuvieran reacciones interesantes. Yo sé, lo he admitido, he tenido que hacerlo público. Ay, qué bien. Bueno, nuestro invitado en el día de hoy fue presidente de la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños en la Universidad de Cornell en Ithaca, New York, donde hizo un bachillerato en Administración Pública y donde además fungió como presidente de la clase graduanda. Seleccionado a pertenecer al Sphinx Head Honor Society, el cual, según el New York Times, es el honor no académico más importante al alcance de un estudiante subgraduado, nuestro invitado también es graduado en Derecho de la Universidad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, valga la redundancia, en donde fue presidente del Consejo de Estudiantes durante su último año como estudiante. También ha trabajado como colaborador con varios representantes del Partido Popular Democrático y fue director ejecutivo de la Comisión de los Jurídicos. De igual forma es o fue presidente de la Delegación de San Juan del Colegio de Abogados. En Puerto Crítico le damos la bienvenida al nuevo representante de la Cámara, Manuel Natal Albelo. Bienvenidos, Manuel. Muchas gracias, Juanqui, y saludos a Miguel y a todo su público Radio Escucha. Qué bueno que estás con nosotros. Quiero que sepas, y te lo habíamos comentado hace unos minutos, que eres el primer político en función que invitamos aquí a Puerto Crítico. Y no es de manera inocente que lo hacemos, hay varias razones por hacerlo. No necesariamente en orden de importancia reconocemos tu juventud y tu generación. Y nos parece muy interesante, y tal vez por ahí va a entrar el primer punto, que vienes de una generación que uno podría decir, o por lo menos no solamente tu generación, sino hay un ánimo, digamos, generalizado, que siente mucha frustración con los partidos políticos. De alguna manera hay, por un lado, en algunos raya tal vez la indiferencia y en otros raya la incredulidad hacia los partidos políticos. Como los partidos políticos tal vez para algunas personas con pensamiento crítico dejó de ser una organización posibilitadora de cambio social. Sin embargo, tú obviamente no representas eso de alguna manera. Si bien vienes de una generación joven, por llamarle así, ahora estás en el Partido Popular Democrático de manera formal como un candidato en la Cámara. ¿Qué tú tienes que decir acerca de este sentimiento? Bueno, yo lo primero en cuanto a cómo caracterizar nuestra generación, yo creo que nuestra generación es una generación solidaria, es una generación desprendida, es una generación que confía plenamente en sus capacidades para hacer la diferencia en este país. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha caracterizado hasta el momento, y ese compromiso que se ha visto de nuestra generación era un compromiso de honestamente, porque no es una cuestión de palabras ni demás, sino de que honestamente nosotros creemos que podemos cambiar este país, y lo creemos y vivimos convencidos de eso,
y por lo menos desde mi punto de vista, es importante que ese cambio de ese país que queremos se den en diferentes trincheras. Y lo hemos hecho, lo hicimos desde la universidad, lo hicimos desde el colegio de abogados, hay gente que lo está haciendo desde la sociedad civil, pero para mí era muy importante que también se hiciera desde el campo político. Después de todo, en este campo que se toman muchísimas de las decisiones más importantes y más trascendentales del país, y por consiguiente para nuestra generación también era importante adentrarnos en esta trinchera y sin ceder a las cosas que nos unen, sin ceder a las convicciones que creemos de que por encima de cualquier consideración viene el país, pues adentrarnos en estos mundos. Y para mí esto es muy importante, no solamente yo que lo estoy haciendo en el Partido Popular, que ya lo hacía, que ya yo militaba en el Partido Popular cuando estaba en la universidad, ya yo militaba, y eso no fue obstáculo para las cosas que hicimos en la universidad, por eso tampoco va a ser obstáculo para las cosas que podemos hacer en beneficio del país desde la legislatura, pero que también lo hagan otros compañeros en los diferentes movimientos políticos, no solamente los movimientos políticos que se están creciendo, que están levantando ahora, que se le pueden decir como movimientos políticos alternativos a lo que son los partidos tradicionales, pero también inclusive dentro de esos partidos tradicionales. Así que para mí fue una cuestión bien sencilla de que el cambio que uno quiere ver en el mundo, uno tiene que ser parte de ese cambio, y yo creo que dentro del Partido Popular, pero sobre todo dentro de la clase política, es importante que aquellos que queremos ver un Puerto Rico diferente, con todo lo que significa eso, tenemos que insertarnos y quedarnos desde las gradas, pues para mí no era una opción, y yo sé que no es una opción para muchos de los compañeros que forman parte de esta generación. Miguel. Sí, a mí definitivamente te felicito por la manera como te insertaste en el discurso político. Para los que estamos fuera, pues nos pareció que fue de momento una estrella que llegó de momento, ¿no? Los que están adentro, y sabemos que pues para que esas cosas ocurran tiene que darse un trabajo político de fondo. Ahora, mucha de esa inserción tuya pues se da dentro de lo que yo he llamado la marca soberanista, y pues no quiero introducir un elemento de ironía innecesario aquí, pero muchas personas piensan que el componente soberanista, cuando se alude a él dentro de las filas del Partido Popular, pues es una marca, que hay unos elementos de convicción potenciales, pero que también hay mucho de una venta donde se identifica esa ala o ese candidato o esa persona dentro del soberanismo, no solo como alguien que quisiera mover nuestra relación con Estados Unidos a un lugar quizás de mayor autonomía, sino que también hay unos elementos, digamos, progresistas, de abrazar causas sociales, digamos, tendencias socialdemócratas dentro de ese aspecto del soberanismo. Ahora, hay mucho escepticismo también hacia el planteamiento del soberanismo como una especie de sello, de que te cura o te protege de ciertas viejas mañas o prejuicios adjudicados al Partido Popular y a su liderato más antiguo. ¿Cómo te ubicas tú dentro del ala soberanista? Es un aspecto que has enfatizado en tu venta, digamos, como candidato, y también es un aspecto que se cuestiona, como cuánta sinceridad hay detrás de esa adopción del soberanismo como mantra. ¿Dónde te ubicas tú dentro de esa ala? Bueno, yo, primero que todo, yo creo que si algo a mí y para mí era importante durante todo este proceso, independientemente del resultado, independientemente de que hoy pudiera estar aquí como representante electo de la Cámara, era que yo me presentara de la forma más genuina y honesta posible, con mis convicciones, con las cosas en que creo, con aquellos en las posturas en que he asumido y que seguiré asumiendo porque las entiendo correctas. Y yo, a pesar de que ahora es que esta quizás la forma en que se me conoce en la opinión pública, ahora desde esta posición de representante, yo anteriormente pues tenía la oportunidad de expresarme por medios como estos, participar en un programa de radio, y era muy vocal sobre mis posturas, y yo precisamente mucho de lo que me hizo tan difícil quizás el camino a llegar a donde estoy hoy fue precisamente que comunicaba las cosas tal como las pensaba, tal como las sentía, y uno de esos elementos pues por supuesto es en que creo en la soberanía de Puerto Rico, dentro lo que eso significa para mí, y lo defino bien sencillamente, que significa fuera de la cláusula territorial y de un ELA no colonial, no territorial, y para mí eso es bien sencillo, es una cuestión que no había por qué tapar, es una cuestión que aquel que
que yo podría entender que tendría reservas sobre esta posición, la iba a entender porque por lo menos iba a respetar que soy claro en ella, que soy consistente en ella, que no la escondo, que no saco la bandera a veces y a veces la guardo dependiendo de la situación, y que no es una cuestión de ser soberanista cuando ser soberanista es cool o es hip, o cuando antes que necesariamente no lo era. Y yo creo que precisamente el hecho de que yo ese asunto y muchos otros que para algunos son controversiales, pero que son las cosas en las cuales creo y así se las he comunicado con mucho respeto al país y a todo el que me pregunta, yo creo que el hecho de que yo fui tan abierto con eso también provocó una reacción en aquellos que quizás lo ven con cierto cuidado en aceptarlo de igual manera, y te planteo como la misma noche de la elección, el gobernador lo dijo, no, él no es soberanista, él es bien soberanista, y él está claro en mi postura, y él está claro en que esa va a ser mi postura independientemente de la oposición que ocupe. Fue la postura antes y va a ser la postura después. Así que para mí la cuestión de ese asunto particular no lo particularizo en la cuestión de la soberanía, sino lo particularizo en la cuestión de que si hay algo que el país necesita, es que aquellos que ocupan puestos electivos, aquellos que son el político, como me presentó Juan, que el primer político electo, es que sean honestos en su postura y las comuniquen de la forma más clara y respetuosa posible, entendiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora mismo, pero por lo menos que van a mi juicio, y eso yo espero, que van a valorar que uno está siendo honesto con ella, que uno sabe dónde está parado. Ese político o esa persona, tú sabes dónde está parado en los asuntos importantes del país. ¿Que estás de acuerdo con él o no? Bueno, pues en algunos sí, en otros no, pero por lo menos sabes dónde está parado. No hay puntos medios, no hay dependiendo de qué me favorece en este momento o en el otro. Y para mí eso era lo importante, y por eso, pues, tanto con ese asunto como otros, yo fui muy honesto y muy directo, y lo seguiré siendo porque son las cosas en las cuales creo y son las cosas en las que estoy dispuesto a defender y a explicar de la forma más detallada y más respetuosa posible para aquel que no necesariamente piensa igual que yo. Otra de las razones por las cuales te invitamos era precisamente también esa postura muy clara tuya, que te identifica, digamos, otra vez, entre comillas, con el ala soberanista del Partido Popular, y que de alguna manera también representas para algunos una visión progresista de un popular que se ha venido manifestando en diferentes ocasiones, y una de ellas fue en la huelga de la Universidad de Puerto Rico. ¿Podrías explicar un poco cuál fue tu rol en la huelga y cuáles fueron tus posturas? Y si hoy lo ves de otros ojos, con otros ojos, ¿cómo se gobierna, digamos, la universidad hoy? Así que con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos para recibir tu respuesta. Muy bien. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hoy con Manuel Natar Albelo. Manuel, te hacíamos una pregunta, no sé si te acuerdas, te la repetimos. Tu rol en la huelga universitaria y cómo ves hoy ese proceso. Bueno, de entrada, mi participación en esa huelga universitaria, yo creo que fue interesante en la medida en que para mí fue una etapa de mucha transformación. Yo, a todo el que me pregunta, yo le digo que hubiese sido un gran error que yo hubiese estudiado Derecho en cualquier otro sitio que no hubiese sido la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que esa fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, de cuando decidí que no solamente regresar a Puerto Rico y estudiar Derecho acá, sino estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Porque me cambió por completo como persona, y la participación en la huelga pues también. Y te planteo la cuestión de lo interesante, porque cuando
todavía cuando se estaba construyendo quizás el camino a esa primera huelga del 2010, se llevó a cabo una asamblea en la Escuela de Derecho, donde se llevó a cabo algo que yo, que no estudié en la UPR en bachillerato, pues no estaba al tanto. Lo que le llamaron como un voto preventivo de huelga. Y yo, bueno, pues, ¿qué significa esto? Yo lo que sé que fue como una cuestión de segundos. Alguien presentó una moción, nadie supo levantar la mano, no sé. Y cuando vine a ver, se aprobó. Y yo recuerdo que estaba muy molesto, pues dije, pero ven acá, ¿cómo que llegamos ya a la huelga si todavía no hemos hablado de todo lo que debería pasar antes de la huelga? Inmediatamente en esa misma asamblea se formó un comité de acción de estudiantes de Derecho. Y a pesar de que en el principio yo dije, pues claro que me opongo, si no discutimos, no hablamos nada, ¿qué hemos hecho? Porque la huelga, yo pensaría y pienso que siempre es el último mecanismo. Una vez tú utilizas el cartucho de la huelga, pues no te quemas ninguno. Y yo pensaba en ese momento, caramba, ¿qué está pasando? Hacen el comité de acción y yo dije, pues tú sabes qué, yo me voy a integrar. Si el comité de acción es ese grupo de estudiantes que de alguna forma va a buscar atender los reclamos que se tienen para lo que sea que significa ese voto preventivo de huelga, pues yo voy a estar allí. Y llegué y el primer día me miraron como que medio raro los compañeros porque porque yo en la asamblea yo había dicho como que mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y desde ese momento pues nunca me fui. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que la visión que yo tenía de la universidad no era la visión de lo que de verdad es la de la Universidad de Puerto Rico. Yo pensaba en una universidad que funcionaba pues como un reloj suizo, de que todo era tan y tan perfecto y de que esto es tan sencillo como vamos a utilizar el Consejo de Estudiantes para llevar los reclamos que nos van a escuchar y vamos a ir allá y nos vamos a sentar y ya tú verás que todo esto se va a solucionar. Y sinceramente, naturalmente eso no es lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico. Yo fui presidente del consejo después y fueron muchas veces las ocasiones en que me di de frente contra esa pared que significa la burocracia administrativa, que significa ese personal que dirige la universidad, que no tiene intención de solucionar muchos de esos problemas. Y me di cuenta de por qué muchos de estos estudiantes, compañeros míos de Derecho, que ya habían tenido la experiencia de la huelga del CUCA, que habían tenido la experiencia de estar en esta universidad, de conocer el sistema, pues por supuesto que lo primero que dijeron fue, no, tenemos este problema, huelga. Y en ese sentido, pues yo participé primero como parte del Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Estuve de los 67 días de huelga, estuve allí 65 de ellos, los 2 días que no estuve, fue porque me disloqué un codo jugando baloncesto y estaba en un hospital, pero me integré de lleno a ese proceso y justo antes que comenzara la huelga, yo salí electo presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho y fue durante la transición entre la primera huelga y la segunda huelga. Así que tuve la oportunidad de participar desde el punto de vista de un estudiante graduado, que yo creo que fue muy importante que se dio esa dinámica entre estudiantes subgraduados y estudiantes graduados, porque le dieron un toque diferente a la huelga. Y para mí pues fue una experiencia muy bonita y voy cerrando la contestación, que yo creo que fue un microcosmo o fue un ejemplo de lo que puede ser el resto del país, y me explico. Allí habíamos personas que todo el mundo sabía que éramos populares, y habían personas que todo el mundo sabía que eran PNP, y habían personas que todo el mundo sabía que eran independentistas y de los diferentes grupos y demás. Y sabíamos que teníamos unas diferencias sobre muchos temas medulares, pero a la misma vez sabíamos que había un tema que nos unía en ese momento, que era el tema de la universidad y de qué significaba eso. Bueno, pues una universidad pública, una universidad accesible, una universidad de calidad, y esas cosas, pues nosotros llegamos a la conclusión de que podíamos estipular las diferencias sobre los demás asuntos, los trabajaríamos en su momento vamos a estar en posición encontrada como lo hemos estado, pero sobre este asunto en particular no hay razón por qué no pudiéramos trabajar en conjunto. Y con esa visión es la que yo me llevo de la Universidad de Puerto Rico, es la que yo me llevo de la huelga y es la que yo me llevo en la legislatura de Puerto Rico. Es lo que yo idealmente quisiera hacer, no solamente con aquellos que son representantes electos allí, sino con las personas a las cuales incluyo en mi equipo de trabajo, con las cuales colaboro, porque después de todo, esto es un proyecto colectivo. Y hay muchas personas que ahora mismo forman parte del núcleo que me está ayudando a preparar propuestas, a preparar cosas sensatas para la cultura, para la educación, para lo demás, que ninguno son populares, que ninguno creen ni siquiera en no decir estado librista, ni siquiera soberanista,
pero que entienden que sobre unos temas particulares tenemos unos puntos de convergencia y sobre esa convergencia podemos construir. Así que yo creo que la huelga y el atender a la Universidad de Puerto Rico fue la mejor decisión que pudo haber tomado, y definitivamente me construyó como miembro de una generación que trasciende la cuestión del individuo y que está pensando que como colectivo podemos hacer mucho. Miguel. Ahora, queda pendiente la pregunta, Manuel. Rayo, no contesté la pregunta. Empecé tranquilo. mal, como ya aquí como el primer político. Cuéntame, Sí, dime y te doy una respuesta más directa. Siguiente. Es fácil, digamos, cuando había un gobierno tan identificado, ¿no?, con una ultraderecha política y social y económica, el que se formara un movimiento en contra, digamos, del control que se quería ejercer de la universidad. Ahora, todos sabemos que el problema de la universidad, que es complejo, no empezó con la administración de Fortuño. Que ha habido quizás una universidad que ha movido en ocasiones hacia una visión pragmática de lo que es ser un profesional y estudiar una carrera y estar en la universidad misma como proceso de formación, a el problema burocrático también, que ya todos sabemos. O sea, es difícil pensar que en estos pocos meses esa universidad ha cambiado porque vino un nuevo gobierno que con cierta postura intervencionista, habría que decir, cambió los muñecos que estaban adentro, creó una junta nueva y demás. O sea, el problema de la universidad persiste a varios niveles. Y obviamente tú estás en una posición ahora como político que a lo mejor pues la apertura que podías tener originalmente, pues hoy quizás tienes que negociar tu respuesta. Bueno, pero es que no debería ser, ¿no? Elegantemente, claro, ¿no? Tu sinceridad, y te quisiera escuchar, ¿dónde está la universidad ahora para ti? ¿Y dónde está el problema? Pero ya de ahí, de la premisa, pues tenemos obviamente un problema, porque si el hecho de que yo ahora me convertí en un funcionario electo del Partido Popular significa que mi visión sobre la universidad tiene que cambiar o tiene que ser limitada, pues ya tenemos un problema, porque precisamente entonces eso es lo que yo pensaba que venía a cambiar, y espero que todos aquellos que aspiren a estos puestos también. Yo tengo una visión muy particular de la universidad. Yo entiendo que la situación de la universidad ni se solucionó en los pasados 6 meses, ni necesariamente se va a solucionar en los próximos. Que se han tomado unos pasos, que hay quien podría argumentar que está la universidad en mejor situación que antes. Bueno, en algunos casos sí, algunas decisiones sí fueron importantes, otras, pues yo creo que la forma en que se procedió no necesariamente fue la correcta. Al fin y al cabo, ¿cuáles son los problemas que yo creo que prevalecen en la universidad? Uno de ellos que todavía, y yo te lo confieso, Miguel y Juanqui, yo no tengo la respuesta, es cómo balanceamos ese reclamo de autonomía universitaria que tanta falta le hace a la universidad para poder dictar la política pública de la universidad, de la comunidad universitaria, balancearlo con algún tipo de supervisión de un gobierno que hace una inversión del 10% de su presupuesto en dicha institución. Entonces, hablamos muchas cosas y lo discuto a cada rato con muchos líderes estudiantiles actuales que lleguemos ayúdenme a llegar a algún tipo de conclusión sobre esto, porque la verdad es que yo no tengo la respuesta. Yo no sé cómo, pero sé que eso es uno de los problemas. El problema de la intervención de los partidos políticos en la universidad, pues por supuesto que sigue siendo un problema. ¿Y cómo lo vamos a atender? Bueno, pues cuando lleguemos a algún tipo de balance en la situación que te planteé anteriormente. La universidad, para mí, debería ser otro asunto. La universidad, para mí, la Universidad de Puerto Rico, en lo posible, debería ser gratuita. Y yo tengo esa visión de una universidad de Estado, que es una universidad gratuita, es una universidad accesible, no solamente en la cuestión económica, sino accesible. Ahora mismo, la semana pasada, de hecho, la primera resolución investigativa que radiqué en el día de ayer, precisamente, fue para investigar cuál es la situación de la merma de los estudiantes de escuela pública en la Universidad de Puerto Rico. Que para mí es un tema que tenemos que atender de entrada, porque después de todo la Universidad de Puerto Rico, y cuando digo la universidad nada más pienso en una, pienso en la Universidad de Puerto Rico. La universidad es el mecanismo de movilización social más grande que tenemos, pero si tenemos un problema identificado, que no están yendo a las universidades, los jóvenes de escuela pública, por ejemplo, no están yendo a la Universidad de Puerto Rico, pues hay un problema. Mi visión, y quiero ser lo más directo contigo posible, mi visión sobre la universidad no ha cambiado, mi visión sobre la universidad no va a cambiar por el hecho de que ahora ocupo un puesto en la legislatura, y
Claro, lo que sí tiene que cambiar es posiblemente mi intervención, porque si ahora yo estoy en un puesto electivo, yo naturalmente quiero ayudar a la universidad y quiero hacer todo lo que pueda, pero algún tipo de intervención también se puede ver como precisamente lo que estoy criticando, de la violación a la autonomía universitaria. Así que yo también tengo que ser cuidadoso en donde la universidad me permita ser parte de las soluciones. Yo no quiero ser parte de esos políticos que yo criticaba cuando estaba en el otro lado del charco, que tenían todas las soluciones para la universidad. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser quizás de los que ayudan a canalizar esas soluciones en la legislatura y le den a la universidad las herramientas para ellos en el ejercicio de su autonomía, en el ejercicio de lo que significa esa comunidad universitaria, puedan llegar a las soluciones que ellos entienden. Claro, tiene que haber una colaboración con el Estado, que después de todo está haciendo una inversión de un 10% de su presupuesto. Yo estoy de acuerdo contigo cuando mencionaste que la huelga de la YUPI, o digamos el tiempo que transcurrió allí, de alguna manera significó un tipo de microcosmo de lo que podría ser Puerto Rico. Allí se practicaron muchas cosas muy interesantes, desde un tipo de democracia participativa, donde había múltiples asambleas, hasta diferentes proyectos de alimentación, ¿no? O sea, hasta sembraron huertos caseros teníamos allí. Corrían en bicicleta, etcétera. Había un tipo de solidaridades, digamos, que se expresaron de manera muy concreta y, por qué no decirlo, políticas, porque está conectado en un sentido amplio de la palabra. En esa misma línea pienso en el término soberanía y me gustaría ver ¿cuál es la posibilidad de expandir, digamos, ese discurso, por usar una palabra todavía más provocadora, de radicalizar el discurso de la soberanía, en el sentido de ir a la raíz, ¿no? Claro, claro. E incluir otras esferas sociales y no solo mantenerlo como una relación, que no deja de ser fundamental, entre, digamos, la metrópoli y la colonia, ¿no? Que una transformación de esa relación, sino también una transformación entre los ciudadanos aquí en Puerto Rico. Con esa pregunta regresamos a Puerto Crítico. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Shemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Manuel Natar Albelo, hablando sobre las soberanías posibles en Puerto Rico. Bueno, y obviamente como una máxima en el derecho y se escucha mucho por ahí que el nombre no hace la cosa y en cierta manera pues se han apropiado o se ha encajonado lo que cuando se dice soberanista se piensa exclusivamente en la cuestión del estatus y particularmente en una vertiente de lo que debería ser un Estado libre asociado fuera de la cláusula territorial y colonial. Bueno, de lo que me planteas es de la soberanía alimentaria, de la soberanía del mismo individuo, de la autogestión, de la capacidad de una comunidad ser sostenible. Pues por supuesto, y yo creo que hay modelos que ya podemos seguir en cuanto a esto. Yo creo que en Caguas se comenzaron, y yo siempre utilizo mucho a Willy Miranda Marín, porque después de todo, yo creo que trazó, no solamente se quedó en quizás lo que muchos, y yo me incluyo por muchas razones, que nos quedamos quizás en el verbo, pero lo llevó a la acción, y lo llevó a la acción en un municipio que se dio un crecimiento y que se llevaron unas prácticas políticas que nos servirían bien aplicarlas en el resto del país, desde la democracia participativa, que significa el apoderamiento de las diferentes comunidades, hasta inclusive también la cuestión de la soberanía alimenticia. Esas cuestiones, sin duda alguna, yo me identifico con ellas,
Yo estoy trabajando propuestas en esa línea con compañeros, tanto un compañero particular de la Escuela de Derecho que también es agrónomo, y estamos trabajando unos proyectos interesantes en esa dirección, porque al fin y al cabo yo creo que parten de la misma raíz, a mi juicio, que es de que uno puede levantarse en sus propios pies, de que uno puede, en un sentido de comunidad, en un sentido de pertenencia, uno no tiene que depender de más nadie. Y en ese sentido yo creo que quizás sí, muy bien, yo no te puedo decir de que vamos entonces a tratar de adueñarnos del término soberanista y lo vamos a incluir en todo esto, pero todas estas cosas son elementos que una persona, y yo no veo por qué no, que una persona que se identifica como soberanista, por ejemplo, dentro del Partido Popular, en la cuestión del estatus, por los mismos principios debería tener un apoyo a este tipo de postura o a este tipo de iniciativa. Miguel. Sí, tengo una pregunta que pudiera ser complicada, pero dado la línea, digamos, de sinceridad, ¿no?, que inauguras como parte de tu gestión como político, pues confío en que podemos hacértela. Y tiene que ver un poco con el proceso, digamos, la construcción mediática que se hizo de tu figura, que aunque eras muy conocido en ciertos círculos, en otros no, para el resto del país, pues eras una cara nueva. Y uno, pues, como muy bien sabes, ¿verdad?, en procesos de comunicación, en procesos políticos, uno no es enteramente dueño de lo que se dice o lo que se interpreta de lo que uno es o deja de ser. Y el Caribe, pues, para bien o para mal, no solo lo que decimos es parte de la construcción que otros asumen de lo que somos, sino que también cómo nos vemos, cómo racialmente nos colocamos en esa composición diversa de zona cultural. Eso también influye en lo que se dice nosotros. Y se dio una oposición, dado que tú estabas compitiendo con otros candidatos y pues particularmente había una candidata de origen dominicano que tenía una presencia también y que tuvo endosos de muchísimos líderes, incluyendo al propio gobernador. Se intentó mediáticamente construir una especie de oposición entre la figura, digamos, del underdog de la etnicidad dominicana en Puerto Rico, no reconocida, muchas veces marginada y maltratada en el discurso público y privado. Y por otro lado, a ti se te presentó ciertos sectores, posiblemente con buena, mala, regular intención, se te representó entonces como el blanquito. Y así, de golpe y porrazo, Manuel Natal entonces era el muchacho graduado de Cornell, representante de una élite boricua, y todo ese aspecto, digamos, tuyo progresista, identificado, ¿verdad?, con causas sociales liberales muy, muy atadas a tu generación, todo eso como que pasó, se invisibilizó en el discurso mediático. Obviamente eso no es necesariamente culpa tuya, ni mucho menos, eso son construcciones que se hacen como parte del juego. Ahora, habiendo ya sobrevivido ese proceso, ¿quién es Manuel Natal en ese sentido? O sea, ¿es justa esa construcción de convertirte en ese muchacho de la élite, en el blanquito, como quien dice, que vino de la Universidad Norteamericana a salvarnos? ¿O hay un aspecto de Manuel Natal que es muy distinto a esa construcción que algunos han intentado hacer de ti? Bueno, lo primero te hago, y esto yo creo que no sé si lo he dicho en otros espacios públicos, pero yo había anunciado mi intención de aspirar a la candidatura antes que Claribel mencionara que iba a estar haciendo lo propio. Y como lo he dicho anteriormente, yo a Claribel le tengo el mayor de los respetos. Ella es una amiga, es como una madre para mí, y para mí fue muy difícil, te digo honestamente, pasar por este proceso tan difícil, y esto es a lo que quiero llegar con esta introducción, que cuando ella anuncia su candidatura, yo en principio tomé la determinación de que no iba a aspirar. Y no iba a aspirar por varias razones, una por la amistad que nos une, pero sobre todo también porque yo no quería que de ninguna forma yo mantener mi candidatura se viera como una confrontación a ella, particularmente con la cuestión de su etnicidad. Yo no quería que ese debate se diera en el país, porque yo creo que era importante que aquí se evaluaran a las personas
por sus méritos, a las personas por sus propuestas, por las razones que tenían para estar allí. Y por eso a mí me fue muy importante mantenerlo sobre eso y no darle pie a ninguna de estos tipos de generalizaciones que se hicieron de un lado y se hicieron de otro. Y a mí me parece que ahí está la raíz del problema. En la medida en que tú generalizas o a base de cómo tú juzgas a una persona por cómo se ve, pues naturalmente vas a llegar a conclusiones que no necesariamente se sostienen y que no son, como uno dice, pues uno ve a una persona y no es un one size fits all. Y a mí, pues sin duda alguna, te digo la verdad, esas cosas las escuché, esas cosas las entendí como parte lamentable del proceso político y esas cosas las despaché. Porque al fin y al cabo yo no quería darle luz ni a una ni a otra, porque lo que a mí me parecía importante era las propuestas que uno tenía, las razones que uno tenía para estar aquí, lo que uno quería hacer con la oposición. Yo te voy a ser bien honesto. Yo fui a la Universidad de Cornell y la gente pues no necesariamente lo entiende. Yo creo que de chiripa. Yo te soy sumamente honesto. Yo le atribuyo a dos cosas particulares el haber ido a Cornell. Que una muchacha un año mayor que yo en la escuela donde estudié toda la vida, que era muy amigo de mi novia de aquel momento, me dijo que había solicitado a Cornell y ahí yo dije, Cornell, eso suena, nunca lo he escuchado, pero suena bien. Y cuando estoy en el proceso de llenar las solicitudes, yo dije, pues mira, Verónica se llama la muchacha, Verónica me mencionó algo de Cornell, yo voy a llenar esa solicitud y a ver qué pasa. Eso y el hecho de que mis padres, cuando se dio la oportunidad, dijeron, Manuel, estas cosas, ¿sabes? No sé, lo importante es que tú tomes la decisión que tú creas que es correcta para ti. Si tú tienes la oportunidad, go for it. Y honestamente llegué a Cornell con un grupo de 8 puertorriqueños, 7 de los cuales yo nunca había conocido en mi vida. Yo nunca había interactuado en mi vida con ninguno de ellos y la mayoría de ellos se conocían. ¿Por qué? Porque habían ido a las escuelas que tradicionalmente la gente va a Cornell. Y esa es la realidad. Y estaban muy preparados y eran personas que tenían las credenciales naturalmente. Y yo no estoy diciendo que yo no las hubiese tenido. Obviamente me fajé en la escuela y tenía una buena base en la matemática y demás y pude solicitar. Pero yo no necesariamente era la persona típica que iba a Cornell. Y en ese sentido, pues yo creo que las personas que me conocieron allá en la universidad se dieron cuenta que mi interacción, te pueden decir que mi interacción fue exclusivamente con la comunidad latina. No fue necesariamente con los puertorriqueños de Puerto Rico, fue mayormente con los puertorriqueños de Nueva York, con los puertorriqueños de Chicago, con los puertorriqueños de otros países, porque me sentía que tenía más común con esas causas, con esas luchas, que hasta con los mismos puertorriqueños que había ido a la universidad. Así que, en esencia, a mí lo del encajonamiento en que si el blanquito y demás, pues entiendo por qué la gente llega a las generalizaciones, pero al fin y al cabo yo creo que la gente se prueba con sus acciones, la gente se prueba particularmente en la calle, y yo creo que al fin y al cabo las decisiones que yo he tomado, las luchas en las cuales me he involucrado, me definen mucho más de lo que una persona pueda pensar cuando me ve físicamente o se entera dónde estudié mi bachillerato. Manuel, entre las cosas que tú has comentado, ha sido tu preocupación por lo que se ha llamado en diferentes foros, incluyendo la prensa, la fuga de talentos, ¿no? Y te ha identificado, bueno, con esa fuga de talentos, sobre todo los jóvenes, y has hablado de que quieres, de alguna manera, legislar para eso. ¿Cómo desde la legislatura uno puede, de alguna forma, influir a estos procesos que parecerían ser más estructurales y hasta globales? ¿Cómo tú respondes? Bueno, no, y naturalmente es una cuestión muy ambiciosa y la fuga de talento se da por muchísimas razones. En gran parte se dan porque no están las condiciones laborales para un joven universitario que sale, que se prepara en cierta materia y cuando sale se encuentra con un mercado laboral que por las razones que sean no está apto para recibirlo o no está listo para recibirlo. Se dan también por las condiciones de vida del país. Y yo he tratado de ir delineando
dónde son las áreas que podemos ser más efectivos. Y te explico, por ejemplo, en muchas de las, particularmente los profesionales, los jóvenes profesionales, que por alguna razón las condiciones no están, y he tratado de identificarlas. Ayer tuve una reunión con un grupo de tecnólogos médicos, y me dan las estadísticas de cuáles son los que se están yendo, y son los que tan pronto se gradúan de la universidad, arrancan. ¿Y por qué arrancan? Bueno, pues porque lamentablemente la escala salarial en el ámbito privado no se compara, ni siquiera compite con la de los Estados Unidos. Y entonces pues uno dice, pues caramba, con otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué X compañía que tiene un laboratorio que en el estado de Chicago le paga $30 la hora, esa misma compañía viene aquí y le paga 12 pesos la hora? ¿Cómo? ¿Cómo eso es posible? Los costos de producción aquí son más altos. ¿Cuáles son las razones? Y cuando te empiezas a ver la investigación, es que simple y sencillamente te dicen, el mercado dicta el precio. Como todo el mundo en los otros laboratorios le están pagando 12 pesos, pues ellos pagan 12 pesos, cuando muy bien podían pagar 25. Pues, caramba, eso es una cosa que nosotros podríamos hacer, que se puede hacer desde la legislatura, legislar para que hayan unas escalas salariales de acuerdo a las personas por sus experiencias. Eso es un ejemplo de unas cuestiones de política pública que se pueden identificar. Hay otras que yo creo que aquí es donde viene la relación con la universidad. Yo entiendo que desde el gobierno debemos hacer unas apuestas a una área, a unas industrias particulares que queremos desarrollar y coordinar con la universidad para que nuestros jóvenes se preparen o se les ofrezca la oportunidad de prepararse en esos determinados campos. Esto no es nuevo, esto lo han hecho muchísimos otros países, esto lo ha hecho desde Irlanda hasta las Filipinas, que identificaron unas industrias a las cuales ellos iban a apostar, prepararon a su capital humano en esas áreas y permitieron el desarrollo. Yo creo que de eso se trata, de crear las condiciones. Es un problema sumamente complejo, es un problema que yo creo que debemos ir identificando, áreas por área, donde podemos ir poniéndole un tapón a ese llamado a la fuga de talento, y de una vez y por todas creamos las condiciones para que se nos queden aquí en Puerto Rico. Con esa respuesta vamos a la última pausa y regresamos a Puerto Crítico. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Manuel Natar Albelo. Y quería saber si Miguel tiene una pregunta por ahí. Sí, tengo una calentándose. Hasta ahora, fíjate, Manuel, he estado trayendo algunas preocupaciones de grupos, digamos, que han planteado escepticismo. He sido un poco yo vocero de ese escepticismo más que el que pudiera yo representar o el que pudiera yo tener. Mi análisis de cómo tú llegaste ahora mismo al proceso político y las causas que te he visto representar, quizás está en otro lugar. O sea, yo no me siento necesariamente tan escéptico como algunos grupos pues, que han sido vocales al respecto. Yo he visto en tus expresiones
y en conocimiento que he recibido también de personas que te conocen y que lo han expresado en las redes sociales, que hiciste un trabajo político importante en el tema de las legislaciones de equidad, y que y vi en representaciones públicas que hiciste también, de que parecerías identificarte con causas progresistas en lo social, desde, digamos, la soberanía del cuerpo, la emancipación de las mujeres, la diversificación de la familia o el reconocimiento de esa diversificación, porque esa diversificación ya es un hecho. O sea, que hay un aspecto progresista tuyo que me parece que sí, que ha estado probado un poco detrás de la mirada pública, pero que sí, tú lo has hecho público en tus expresiones. Ahora, frente a eso, vemos, que tiene que ver con lo social, vemos una doctrina no tuya, sino quizás del Partido Popular en esta administración en particular, que parecería en lo social jugar entre dos aguas. Por un lado, hay un cierto coqueteo con sectores que defienden lo que ellos llaman la familia tradicional, y eso es un debate que volverá de nuevo ahora con los proyectos de adopción y demás. Y por otro lado, en lo económico, parecería estarse defendiendo un planteamiento neoliberal de lo que es el rol del gobierno, el rol del capital privado, una especie de apertura al capital global. O sea, vemos ahí como que muchos mensajes a la misma vez. Un poco más claro dónde tú estás en lo social por tus propias expresiones, y entiendo un poco la naturaleza progresista de tu pensamiento en lo social. Tu pensamiento económico, pues no lo tengo tan claro, no porque tú no hayas sido claro, sencillamente a lo mejor no he estado expuesto más a tus opiniones al respecto, y me gustaría escuchar sobre eso. ¿Dónde tú te posicionas con respecto a esta presencia de posturas neoliberalistas tanto en el Partido Popular como en el Partido Económico, y esta especie de fortalecimiento del capital privado global, de la banca, del inversionismo internacional, versus un país que puede desarrollar su propio microempresarismo, sus propias herramientas económicas? ¿Dónde te ubicas tú en ese debate, que es un debate ahora mismo internacional? En todos los países hay grupos que se están pronunciando en contra del efecto, el deterioro del neoliberalismo económico en, digamos, la convivencia y en el día a día de los ciudadanos. ¿Dónde estarías tú frente a ese debate? Bueno, lo primero, brevemente sobre la cuestión del escepticismo, yo lo entiendo, o sea, y yo no, y por supuesto que todo el mundo debería ser escepticista. ¿Y cuántas veces no han venido otros que parecen como yo igual, que otros Manuel Natal en otra época, que vienen con las mismas convicciones, que vienen con la misma idea de que van a cambiar muchas cosas, y en el camino se convierten en todo lo que intentaron cambiar cuando entraron? Así que a todo aquel que está escéptico, pues por supuesto que lo entiendo, y después de todo queda en uno probar con sus acciones que uno no va a ser parte de lo que uno llegó allí a cambiar. Eso es lo primero. Sobre esas posiciones que me preguntas, particularmente con el tema de la cuestión económica, yo creo que sin duda alguna las posiciones neoliberales no deben tener cabida en el Puerto Rico al cual yo aspiro, particularmente porque yo entiendo que debemos hacer una apuesta a lo que es el capital local, a lo que es precisamente, y lo estábamos hablando, la autogestión, el microempresarismo, el fortalecer la industria de aquí, lo que eso significa para el pueblo de Puerto Rico. Así que si me preguntas de qué lado yo estoy, bueno, pues yo estoy del lado de lo que representa el capital puertorriqueño, de lo que representa el comerciante pequeño, el comerciante mediano, el comerciante que compite frente a unas multinacionales. Yo estoy del lado de aquellos que piensan que no se le deben seguir dando incentivos a compañías foráneas y a compañías multinacionales a que se establezcan en Puerto Rico y destruyan mucho de lo que son nuestra economía local. Así que en ese tema en particular, si lo quieres llamar así, pues sin duda alguna me opongo a estas visiones neoliberales, porque entiendo que han sido fracasadas, porque entiendo que si hay algo que nos ha llevado al deterioro económico que tenemos actualmente, es precisamente eso, es precisamente apostar a unas empresas cuyo capital y cuyos ingresos terminan en otros países y no en el nuestro, que en el camino se llevan enredado a muchísimos de nuestros comerciantes, y que después de todo no le hacen ningún bien al pueblo de Puerto Rico. En esa misma línea, y volviendo a la figura de Willy Miranda Marín, quien mencionaste en tu discurso de aceptación al cargo, Willy Miranda Marín obviamente es una figura
que de alguna manera representa muchas cosas, y una de ellas fue que miró a otras partes del mundo, también a América Latina, para guiarse, para aprender, para dialogar sobre otras propuestas de desarrollo, tanto económico como social, que van juntas, obviamente. De la misma forma, Willy Miranda Marín también, en términos políticos, habló de posibles rupturas si era necesario. Tú mencionaste que Willy Miranda Marín era el alcalde de alcaldes. Así mismo. ¿Cómo esa figura, y ya mencionaste algo, cómo ese ideario y cómo esa práctica de gobernanza te inspira en todo este proceso en el que estás ahora inmerso? Yo le comentaba, de hecho, al actual alcalde de Caguas, al hijo de Willy Miranda Marín, a Wilito, que cuando yo conocí a su padre, yo estaba en una precandidatura, ya tocando base con diferentes líderes para una posición dentro de la juventud del Partido Popular, y venía pues con una hambre de cambio dentro de la institución, y tuve la oportunidad de reunirme con muchos alcaldes, con muchos líderes, y en aquel momento Willy tenía que tener sus 70 y pico de años bajitos, y para mí Willy fue la persona más joven con la cual yo tuve la oportunidad de interactuar durante todo este proceso, porque era una persona que tenía una mente tan y tan clara y tan joven, no lo puedo decir de otra forma, de lo que debería ser y de lo que podría ser y de lo que estaba haciendo el país en el microcosmo que era Cagua, que yo quedé tan y tan impactado, que de ese momento en adelante yo sentía necesario darle continuidad a lo que significaba el proyecto de país que Willy Miranda Marín empezó a trazar. Y precisamente cuando me encontraba hace unas semanas en el momento de tomar la decisión, voy, no voy, quizás es mejor entonces echarme hacia un lado para pues no levantar muchas ronchas, y en el 2016 pues aspiro, no es el momento. Me encontré repitiéndome una y otra vez esa conversación que tuve con Willy Miranda Marín, y particularmente el discurso al cual haces mención, que lo dio el 14 de febrero del 2010 en la fundación, el 15 de febrero del 2010 en la Fundación Luis Muñoz Marín, discurso que desde ese día cargaba en mi mochila en la Universidad de Puerto Rico, que sacamos una copia y los empezamos a repartir, y estábamos como que aquí está el manifiesto de lo que debe ser prospectivamente. Llegué a la conclusión de que por supuesto que lo tenía que hacer, por supuesto que tenía que dar el paso al frente, porque si algo Willy Miranda Marín nos invitó fue a ir más allá, fue a las cosas por las cuales creemos, nos paramos de frente y las decimos, y en ese sentido yo entendía que era importante dar este paso al frente, y para mí la figura, pero no solamente la figura de Willy Miranda Marín, lo que fue su obra, lo que fue su visión de país, es a lo que yo aspiro darle continuidad desde la legislatura de Puerto Rico, y no solamente desde la legislatura de Puerto Rico, sino como puertorriqueño, como persona que no solamente voy allí y soy un legislador, sino que participo en muchísimos otros procesos, en muchísimas otras actividades de la sociedad civil, de que ese debe ser el camino a seguir. Y yo estoy muy claro en todo lo que Willy planteó en su discurso, y yo creo que al día de hoy sigue siendo quizás aún se mantiene más vivo y más vigente de lo que fue hace quizás 3 años. ¿Cómo le damos seguimiento a un proyecto de país? Pues a través de la solidaridad, a través de proyectos de justicia social. No a través del neoliberalismo, sino a través de proyectos que apoyen, digamos, un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo que sí mantiene una perspectiva crítica, pero que mantiene un optimismo de la voluntad. Hay una juventud que está lista y que está inmersa en muchos procesos políticos, desde el centro hasta el centro izquierda, hasta la izquierda. Los otros no los menciono porque no quiero. Y queremos darte las gracias por esta visita, y queremos simplemente decir que estamos pendientes. Obviamente celebramos tu victoria, y también vamos a estar pendientes, obviamente en Puerto Crítico. Muy bien. Para saber si caminamos, ¿no? Las palabras, porque obviamente es fundamental. Y en la medida en que veas que de alguna forma tú, Juanqui, o Miguel, o aquellos que nos escuchan, me desvíe de estas palabras que he dicho en el día de hoy, pues les pido por favor que sean muy críticos conmigo, y que me lo señalen.
porque es muy fácil, una vez uno ya está adentro, involucrarse y quedarse en lo que uno cree que está haciendo bien, y quizás hay muchos de los que pierden contacto. Yo espero que yo no sea una de esas personas, y obviamente espero continuar esta conversación. A Miguel lo sigo por Facebook y veo siempre sus andanzas por allá por Australia, estoy muy pendiente, y ojalá que sí, que estoy seguro que las va a tener, preguntas que todavía Miguel tenga, o que no contesté necesariamente a la satisfacción, que me las haga por las redes sociales, y con mucho gusto, de la manera más pública, de la manera más honesta posible, le brindaré mis respuestas también. Muy bien, hasta la próxima semana. Gracias.